En este video vamos a ver cuál es la cantidad de agua ideal que necesitas por día, ya te adelanto que es bastante más de la que te imaginas, cómo podés saber si estás deshidratado o no, y además cómo hidratarte correctamente te ayuda a perder grasa y a mantenerte concentrado por más tiempo. Y también vamos a ver cómo evitar levantarnos para ir al baño durante la noche o qué podemos hacer si los chicos mojan la cama, y por supuesto que vamos a ver cómo filtrar las sustancias dañinas que vienen en el agua que consumimos para obtener la mejor calidad posible. De todos los cambios que podemos hacer para mejorar nuestro nivel de salud, no importa de dónde empezamos, hidratarse es el más fácil. La mayoría de los beneficios de estar bien hidratados, primero que nada, se notan muy rápido y segundo, son muy completos. Van desde aumentar mis niveles de energía, mejorar mi rendimiento en el gimnasio, por ejemplo, o en el deporte que estés haciendo, hasta prevenir las arrugas y no envejecer de manera prematura. Pero la pregunta obvia que nos aparece cuando entendemos que la hidratación es importante es cuánta agua o bebidas necesitamos tomar por día. Y por supuesto, cómo esto aplica para vos o para mí específicamente, ya que un ultramaratonista en el desierto no necesita la misma cantidad de agua que un oficinista que está trabajando sentado en un ambiente con aire acondicionado. En medicina existen muchas reglas y fórmulas con respecto a la hidratación, tomalas a todas con pinzas porque todas tienen un problema que ya vamos a ver. Una de las fórmulas más utilizadas en medicina para determinar la cantidad de agua que necesitamos establece que podemos medir los mililitros que necesitamos por día de la siguiente manera, considerando nuestro peso en kilogramos, sumándole ese número 40, y esto establece la cantidad de mililitros que necesitamos por hora. Multiplica esa cantidad de mililitros por 24 y tenés la cantidad de agua que necesitas por día. En el caso de una persona de 75 kilos, usando esta fórmula le darían 2.7 litros por día. De más está decir que las fórmulas solas no alcanzan nunca, son solamente aproximaciones porque no pueden tener en cuenta todo lo demás y además no tienen en consideración si hiciste ejercicio, si hace calor y muchas variables. Por eso la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos, por ejemplo, considera que las mujeres necesitan 2.7 litros de agua por día y los hombres 3.7 litros de agua por día. Un poco menos que un galón si usas sistema imperial. En esto incluyen a todo el líquido, pero seguramente te sorprenda porque son números bastante más elevados de los que vos y yo tenemos en mente, como el típico 2 litros de agua por día, y que además no se explican bien en ningún lado. Mi recomendación es que uses la fórmula que te dejé antes, tus kilogramos más 40 mililitros, pero que la ajustes teniendo en cuenta las variables que te voy a dar ahora. En primer lugar, el clima obviamente afecta a cuánto líquido vos y yo necesitamos tomar durante el día. Cuando hace calor, por ejemplo, nuestro cuerpo intenta perder el calor vasodilatando las arterias y sudando. Esto lleva más evaporación y más pérdida de agua y sodio. Por eso es importante que si no tenemos problemas de hipertensión, repongamos los dos. No podés reponer solamente el agua de luego de sudar mucho porque necesitas el sodio y otros electrolitos que fuiste perdiendo para compensar esa pérdida. Y climas más fríos hacen lo opuesto, con lo cual podés calcular cuánta agua necesitas con la fórmula y si hace calor le sumas al menos unos 200 o 250 mililitros más por día dependiendo de tu nivel de sudoración. Ya vamos a ver cómo hay fórmulas específicas cuando hacemos ejercicio, cuando entramos al sauna, cuando estamos hablando mucho tiempo, etc. El segundo factor que modifica la cantidad de agua que necesitas es la humedad. A más humedad hay en el aire, menos necesitamos nosotros humectar el aire que respiramos. A más seco, por ejemplo, es el aire que entra a tus pulmones, más vas a gastar tus propios fluidos para humectarlo y para acondicionar el aire que estás respirando. Por eso existe un porcentaje de humedad en el aire ideal para el ser humano que va entre 40 y 50% de humedad. Y mientras menos humedad tenga el aire que estás respirando, más agua vas a gastar progresivamente para acondicionar ese aire. Si la humedad está por debajo del 10% y estás en el medio del desierto, necesitas más agua para compensarlo, salvo que estés en Dubái en este momento. Por otro lado, si entro a un sauna que es seco y muy caliente, aumento la sudoración de mi cuerpo y pierdo agua por el sudor, pero también pierdo agua para humedecer ese aire que estoy respirando. Esto aumenta mi requerimiento de agua y necesito aproximadamente medio litro de agua por cada media hora en un sauna, que dicho sea de paso es muchísimo tiempo y que aplica para el sauna seco, no para el baño turco y otros climas que son calurosos pero más húmedos. El tercer factor que determina cuánta agua necesitas es la altura. Cuando escalamos y llegamos a alta montaña, nuestro cuerpo tiene que hacer toda una serie de procesos al que llamamos fisiología de la altura para compensar la falta de presión de oxígeno. Todos estos procesos aumentan nuestro requerimiento de líquido, aumentas el volumen de plasma que tenés en sangre y muchos factores más. Con lo cual, si vas a la altura y no estás acostumbrado, y de hecho si estás acostumbrado también, para disminuir los síntomas de la altura, asegúrate de estar bien hidratado consumiendo más agua y más minerales. Esto disminuye tu riesgo de experimentar la típica cefalea que aparece cuando llevas poco tiempo acostumbrado a estar en altura.
Y el tiempo que pasamos por día a la intemperie también aumenta ligeramente nuestro requerimiento de agua. Esta no es una excusa para estar adentro de tu casa, pero sí te lo digo para que entiendas que si trabajás todo el tiempo a la intemperie, necesitas más cantidad de agua que alguien que hace exactamente lo mismo que vos, pero está dentro de su casa en un clima controlado. El quinto factor que determina cuánta agua necesitas es la enfermedad. Si alguna vez estuviste enfermo, sobre todo de cosas ligeras, seguramente hayas escuchado el consejo más básico del planeta: toma mucha agua. Esto es verdad, muchos cuadros de enfermedades e infecciones aumentan nuestro requerimiento de agua porque la perdemos o por fiebre o por mucosidad. Y en sexto lugar tenemos al embarazo y a la lactancia. Si estás embarazada, necesitas ser un ser humano más. Y eso obviamente, entre todas las cosas que requiere, también requiere agua. Pero por otro lado, si estás amamantando, eso requiere aún más cantidad de agua por día. Y para que tengas una referencia numérica, amamantar puede aumentar tu requerimiento de líquido hasta casi 1 litro más por día, ya que una mujer promedio puede producir de 1 a 1.2 litros de leche diaria en el momento de mayor producción. Y esa leche necesita agua, lógico. En séptimo lugar tenemos al ejercicio, y esta es una de las dudas más preguntadas con respecto a la hidratación y al ejercicio por otro lado también, porque la fórmula de agua por día no considera la cantidad de agua que vos vas a gastar cuando estás haciendo actividad física. Si haces mucho ejercicio necesitas más agua, esto es sentido común, pero ¿cuánta? No hay una cifra exacta, pero la aproximación que te puedo dar es que a temperatura estándar, quiere decir a 24 grados, e intensidad moderada, por ejemplo, ejercicio aeróbico, correr en zona 2 de nivel de fuerza, para que tengas una idea, necesitamos agregar unos 6 mililitros de agua por kilo de peso por hora de ejercicio. Esto significa que una persona que corre a una intensidad moderada por 1 hora y pesa 75 kilos necesita 450 mililitros más de agua, casi medio litro, por el ejercicio que hizo. Y por supuesto que si solo haces ejercicio muscular, el requerimiento es menor. ¿Y qué sucede con el sexo y la contextura física? Las mujeres necesitan menos agua que los hombres porque en líneas generales tienen menos masa muscular y a su vez tienen una menor velocidad metabólica. Todo esto sucede porque a más masa muscular tenemos, más agua necesitamos. Pero esto está relacionado más con la masa muscular que con el peso o con la grasa. Por ejemplo, yo peso 83 kilos y alguien pesa 166, el doble de kilos que yo. Esa persona necesita más agua que yo, pero no necesita tomar el doble de cantidad de litros de agua que yo por día. Si no, según algunas instituciones americanas, esa persona necesitaría más de 7 litros, lo cual claramente sería un error. Y si sos como yo y vivís de hablar, la regla que recuerdo de un locutor cuando aún iba a programas de radio era un vaso de agua extra cada media hora hablando. Esto significa entre 200 y 250 mililitros de agua extra. Esto es verdad, sobre todo si respirás por la boca al hablar, cosa que deberíamos tratar de evitar, pero ten en cuenta que si hablas por muchas horas, por ejemplo en una conferencia, podría afectarte negativamente por ganas de ir al baño. Para ese caso, mi consejo es agregarle sales de hidratación al agua que tomas para necesitar menos líquido, perder menos en riñón y a la vez mantenerte más hidratado. Ya vamos a ver mucho más sobre cómo llevar esto a cabo después y por qué importan las sales de hidratación. Y en último lugar tenemos a la edad. La edad no me hace necesitar más agua en sí, pero sí aumenta mi riesgo de deshidratación. Además, estar deshidratado me hace envejecer más rápidamente. Pensá, por ejemplo, en cómo cuando las fibras de colágeno se deshidratan, empiezan a aumentar tu riesgo de formación de arrugas. Por ende, la edad no cambia la cantidad de líquido que necesitamos, pero hace mucho más relevante el estar bien hidratado. Y ya vas a ver cómo a diferentes edades el porcentaje de hidratación que tenemos en nuestro cuerpo varía. Una vez que entendimos cuál es la cantidad aproximada de agua que necesitamos y cómo ajustarla a nuestras necesidades, lo que podemos llegar a preguntarnos es si cuentan otras bebidas para esta hidratación o no. Porque además de seguramente tomar menos de la cantidad de líquido que deberíamos, es normal que tomemos otras bebidas que no son agua. Café, té, mate, infusiones o incluso bebidas azucaradas. Muchas de estas bebidas te hacen ir más seguido al baño a orinar y tienen un efecto diurético. Por esta razón muchas veces se considera que estas bebidas no te hidratan. De hecho, mucha gente piensa que la deshidratan. Pero la realidad es la siguiente. El efecto diurético de todas estas bebidas es pobre. La cafeína es efectivamente diurética, te va a hacer ir a orinar más, pero nunca va a compensar los 250 mililitros de café que tomaste o la cantidad que sea que hayas tomado. Con lo cual, el mensaje que te tenés que llevar es: estas bebidas
mate o cualquiera de las que tienen un efecto diurético, no valen lo mismo que el agua en términos de hidratación, pero tampoco son cero. Solo te hidratan un poco menos que el agua. Además de otras bebidas que suman a tu hidratación y que muchas veces no consideramos, deberíamos pensar en la comida que suma también. Y esto rara vez es tenido en cuenta, pero influye en esos 3.7 o 2.7 litros o los que sea que tengas que tomar. Porque en una dieta normal occidental, hasta el 20% de la hidratación puede provenir de la comida. Y a más rica es tu comida en frutas y en verduras, particularmente crudas, más agua estás incorporando con la comida que vos comés. De hecho, si alguna vez tuviste en cuenta calorías o macronutrientes de los alimentos que vos consumís, seguro te diste cuenta que los alimentos ricos en proteína no son 100% proteína. De hecho, todas las comidas tienen un gran porcentaje de su peso que no son ni hidratos, ni grasas, ni proteína. Este porcentaje vacío en realidad es agua. Por ejemplo, el pepino es 95% agua. Por eso una porción de pepino tiene solamente 8 calorías. Y a más agua tiene un alimento, menor es el valor calórico que tiene. De hecho, por ejemplo, de 100 gramos de manzana, 85 son agua. El problema está en que tu cuerpo no se hidrata por tomar agua nada más. Necesita agua y electrolitos. Los electrolitos son básicamente minerales que tienen una carga eléctrica. Pueden ser negativos o pueden ser positivos, pero tienen una carga. Esta carga es esencial para tu salud. Muchas funciones de tus células, por ejemplo, como los impulsos eléctricos de tus neuronas, o la contracción del músculo, o el mantenimiento del pH en el cuerpo, necesitan esa carga eléctrica. Pero sobre todo la necesita tu producción de energía. Y los electrolitos son sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio, fósforo y bicarbonato, que lo podríamos separar porque no necesitamos realmente incorporarlo, ya suele producirlo nuestro propio cuerpo o incorporarlo a través de los alimentos que consumimos. Pero necesitamos estos electrolitos en los tejidos de nuestro cuerpo para mantenerlos hidratados y funcionando. Por ejemplo, el sodio lo necesitamos a nivel neuronal para que esos impulsos eléctricos se generen, y el bajo sodio en ancianos que se deshidrataron y que llevan una dieta muy baja en sodio puede generar confusión y un peor funcionamiento del sistema nervioso. Y algo muy similar sucede con los músculos, que necesitan calcio para generar su contracción, y el déficit de calcio te puede generar debilidad, y magnesio para relajar las fibras luego de esa contracción. Estos electrolitos impactan en algo que llamamos osmolaridad. Para explicártelo de una manera muy simple, la presencia de electrolitos es importante para que el agua se quede en las partes del cuerpo que le corresponden. Por ejemplo, si no tenés el sodio suficiente, incluso si tomás mucha agua, el agua siempre va hacia donde encuentre una solución, un líquido más concentrado para compensar esa concentración. Por ende, si no tenemos los electrolitos suficientes, podemos experimentar fatiga, un ritmo del latido del corazón o más acelerado o irregular, sobre todo relacionado con el potasio, cosquilleo en los dedos, confusión si querés o debilidad muscular como te contaba antes, calambres también y dolores de cabeza. Y si sudás más, por ejemplo, perdés además de agua, sodio y cloro. Con lo cual no solo necesitas reponer el agua cuando haces ejercicio, sino los minerales que utilizaste y que perdiste a través del sudor. Además, podés perder estos minerales sin hacer ejercicio, por ejemplo, cuando estás en el sauna, como te contaba antes. Esto no significa que no te conviene entrar a un sauna. Los beneficios del sauna son muy importantes. Por ejemplo, puede ayudarte a eliminar los disruptores hormonales que te mencioné en mi video anterior, justamente de disruptores endocrinos, que te dejo en la descripción, y que encima ingresan a nuestro cuerpo en su mayoría por el agua que consumimos o la comida que comemos, y que por supuesto vamos a ver más adelante cómo eliminar del agua, cómo filtrarlos del agua que estamos tomando. Pero reparar esto es extremadamente fácil, sobre todo si perdiste sodio y cloro. Podés tomar tus dos dedos, tomar una pizca de sal marina, por ejemplo, de sal rosada, e incorporarla a 1 litro de agua, y esa pizca va a equivaler aproximadamente a unos 300 miligramos de sal, que es exactamente la cantidad que vos necesitas por litro de agua. Y como te mencioné al principio, una buena hidratación mejora tu performance cognitiva y a la vez te ayuda a bajar de peso. Vamos a ver cómo. Tener una buena performance mental, un buen estado de ánimo y sostenerlo en el tiempo ya es difícil en condiciones ideales. No queremos agregarle la deshidratación a todos los obstáculos que vos y yo tenemos que sobrellevar en el día a día. Y para que tengas una referencia, un estudio de 2011 mostró cómo perder un 1.36% de agua, nada, si pesás 75 kilos son 60 mililitros nada más, y no importa si los perdías por ejercicio o por cualquier otro motivo, esta pérdida empeoraba el estado de ánimo y aumentaba la frecuencia de migraña y de dolores de cabeza. Otro estudio en China mostró que si no bebemos agua por muchas horas, aumenta nuestra fatiga, tanto física como mental, y empeoramos nuestra velocidad de reacción, nuestra atención, la capacidad de concentrarnos y la memoria a corto plazo. Aunque es muy probable que esto tenga más que ver con el sodio que con la cantidad de líquido per se.
En líneas generales esto significa que necesitamos más sodio y más electrolitos, pero tomar sodio solo también es un problema. Acumular demasiado sodio en cerebro te traería muchísimos problemas. Lo que necesitamos es un equilibrio de electrolitos, un balance entre el sodio que consumimos y sobre todo el potasio que consumimos. Pensá que en promedio hoy consumimos 7 veces menos potasio del que consumían nuestros ancestros durante el Paleolítico. Y podés mejorar este escenario y el funcionamiento cognitivo de la misma manera que te mencioné antes, agregándole una pizca de sal a cada litro de agua que tomas y podés rotar entre la sal rica en sodio y la sal rica en potasio, que se usa sobre todo para personas hipertensas, que te ayuda a mantener este equilibrio entre estos dos electrolitos. Pero la falta de electrolitos es mucho más común de lo que parece y puede fácilmente confundirse con hambre. Esto sucede porque los síntomas iniciales de baja glucemia, de niveles bajos de azúcar en sangre, son muy similares a los que nos generan los bajos niveles de sodio que afectan a nuestra presión arterial. Nos pueden dar debilidad, nos pueden dar dificultad para concentrarnos, fatiga, etc. Por ende, un consejo muy importante que quiero darte en este video es que aprendas a diferenciar hidratación de hambre, deshidratación de hambre. Si seguís las reglas de este video en cuanto a hidratación y tomás el agua necesaria y los minerales necesarios, te vas a dar cuenta de que muchas veces lo que pensábamos que era hambre, en realidad era deshidratación. Pero ¿cómo realmente impacta nuestro nivel de hidratación o deshidratación en nuestro peso? Un hallazgo reciente mostró que el consumo de agua puede afectar al metabolismo energético. Básicamente esto significa que tomar agua puede aumentar el gasto energético diario y ser una herramienta más para bajar de peso. Sobre todo una herramienta que nos permite mejorar nuestros resultados, pero que prácticamente no representa un esfuerzo. Y el mensaje de esto es claro: consumí más agua para reducir tu peso. El agua puede usarse como herramienta para bajar de peso, pero ¿por qué? ¿Y cómo podemos usarla de una manera segura para perder peso? En primera instancia, el consumo de agua está asociado con la actividad simpática. Nuestro cuerpo tiene un sistema de control para todas las actividades que nosotros mismos no regulamos de manera voluntaria. El latido del corazón, la respiración, el sueño y muchas cosas más. Las actividades como comer, dormir o tener sexo suelen ser controladas por una parte de ese sistema autónomo al que llamamos parasimpático. Pero tomar agua es algo que activa el sistema opuesto al simpático, que normalmente está más ligado al gasto de energía, a escapar de una amenaza o pelear contra ella o al estrés. Por eso alguien estresado tiene una peor performance sexual, porque tiene dos procesos opuestos sucediendo a la vez. Y tomar agua aumenta la actividad del sistema simpático gracias a una sustancia llamada noradrenalina. Esto lo que hace es reducir tu nivel de hambre por un lado, pero por el otro puede aumentar el gasto energético diario, poco o mucho, dependiendo de qué estudio tomamos como válido. Algunos estudios te dicen que tomar agua puede aumentar tu gasto calórico hasta un 30% en reposo por unas horas después de haber tomado medio litro de agua. Mientras que otros solamente vieron cambios menores en el gasto energético, de unos 3 o 4%. Pero te cuento que los peores resultados que encontré se hicieron en estudios tomando agua destilada, sin minerales. Desconozco si esto implica una diferencia o no en tu gasto calórico, pero el cambio existe y aumentamos nuestro gasto energético después de tomar agua. En todos los estudios, el gasto energético de tomar agua parecía provenir principalmente de tener que calentar el agua, por ejemplo, de 22 grados a 36 grados. Y esto es lógico si pensás en cómo las calorías funcionan. La definición de la caloría es la cantidad, o de kilocaloría, es la cantidad de energía necesaria para calentar un kilo de agua, sí, un kilo y no un litro, de 14 grados a 15 grados. Con lo cual podríamos presumir que el agua más fría tiene un mayor impacto en este equilibrio energético. Por ende, podemos tomar agua fría para aumentar nuestro gasto energético. Y la evidencia sobre esto sí muestra un aspecto problemático, si querés, del aumento de energía, sobre todo si sos mujer. En hombres, el aumento del gasto para calentar este agua se hace en base a grasa, en base a lípidos, ácidos grasos que vos tenés acumulados en tu cuerpo. Pero en mujeres se hace principalmente en base a carbohidratos, con lo cual, lamentablemente, la herramienta de toma de agua fría le sirve más a los hombres para perder grasa que a las mujeres. Y en segundo lugar, tomar agua está indirectamente relacionado con la ingesta de energía. Básicamente, si tomas más agua, comes menos. Algo simple de entender porque el agua ocupa un volumen, un espacio en tu estómago que ayuda a aumentar tu percepción, tu sensación de saciedad, que por supuesto que dura mucho menos tiempo que el de la comida, pero particularmente sucede con las bebidas carbonatadas como el agua con gas.
Esta es una estrategia simple para disminuir el consumo en aquellas personas que tienen dificultad para evitar el consumo calórico excesivo, en las personas que tienen mucho sobrepeso y les cuesta comer menos. Pero no es una estrategia que recomendaría bajo ningún concepto a alguien que no tiene sobrepeso porque dificulta muchas veces la digestión correcta de alimentos, sobre todo si la ingesta de agua es cercana a la alimentación, y aún más querés evitar esto si te cuesta digerir proteínas. Tenés mucho más en mi video de sistema digestivo que te dejo en la descripción, pero básicamente lo que deberías hacer para mejorar tu digestión con respecto al agua es tomar el agua lejos de las comidas. Estos dos puntos, la mayor actividad simpática y la menor ingesta calórica, llevan a una mayor oxidación de las grasas, a gastar más energía a partir de la grasa. Y este efecto también se ve en niños con sobrepeso, donde el consumo de 10 mililitros de agua fría por cada kilo de peso llevó un 25% de aumento en el gasto energético. Obviamente por un periodo de tiempo, no es para siempre. Pero ¿qué significa esto en términos de peso corporal? Significa que consumir la cantidad de agua fría recomendada en niños podría tener el equivalente energético a perder 1.2 kilos de sobrepeso por año. No es mucho, pero no implica ningún cambio y encima mejoramos el nivel de hidratación. Además de todos estos efectos en el peso, existe una hipótesis de biología que establece que las células que crónicamente están deshidratadas, que tienen menos agua y electrolitos adentro de los que deberían, tienen más dificultad para usar ácidos grasos como fuente de energía y que esto a largo plazo puede aumentar el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, que es una situación donde, entre muchas otras cosas, nos cuesta mucho más usar grasa como fuente de energía y usamos hidratos de carbono. Esto lo que termina haciendo es que pierdas flexibilidad metabólica, te afecta los niveles de energía a lo largo del día y obviamente impide tu bajada de peso, tu pérdida de grasa. Pero en términos de peso, no solamente estar bien hidratado reduce tu peso a largo plazo, sino que estar más deshidratado aumenta tu riesgo de obesidad y de diabetes. Ya sabemos aproximadamente cuánto tomar, qué variables modifican la cantidad de líquido que nosotros deberíamos tomar y qué electrolitos o qué sustancias le podemos agregar al agua para estar más hidratados todavía. Pero ¿qué sucede si yo no puedo medir todas estas cosas? Si yo quiero estar bien hidratado para tener todos estos beneficios, pero no puedo realmente medir o considerar todas las variables que yo te mencioné antes. Sobre todo entendiendo que no hay una fórmula que las junte todas. E incluso sabiendo que podría tomar la cantidad ideal y que me falten minerales y aún así estar deshidratado. Si no puedo medir todo lo que tengo que tener en cuenta para determinar el líquido que entra a mi cuerpo y los minerales que entran a mi cuerpo, ¿qué puedo medir? Lo que sale, la orina. Con una medición de orina que es relativamente simple, de hecho existen tiras reactivas, ni siquiera necesito ir a un laboratorio para medirlas, podemos saltearnos todos los pasos anteriores. La manera simple de entender si estamos hidratados o no, no es medir el color de la orina. Esto te puede dar una noción muy básica. Obviamente si tu orina es oscura te falta hidratarte más. Pero lo que realmente define si estás bien hidratado es algo que llamamos gravedad específica de la orina o básicamente densidad de la orina. La densidad de la orina, como la mayoría de los líquidos, se compara con la del agua, que es 1. Y la densidad de la orina debería ser ligeramente mayor a la del agua porque perdemos algunos minerales y otras sustancias como la creatinina, sustancias que vamos filtrando en nuestros riñones. El rango normal de densidad de la orina va de 1.005 a 1.030. Y si se eleva a más de 1.030, supera el rango alto de densidad, significa que tu orina está más densa de lo que debería ser. Esto implica que te falta agua. La orina aumentó su densidad por falta de líquidos. Muy simple, incorporas más agua. Si la densidad es menor a 1.010, cerca del límite inferior, o sea, si la densidad de tu orina se redujo y se parece más a la del agua, también es un problema porque significa que tenés menos electrolitos de los que deberías, menos minerales de los que tu cuerpo necesita. Por eso tu cuerpo no está filtrando estos minerales a orina para retenerlos porque los necesita, porque no tiene de más. Y por esa razón la densidad es baja. Esto puede suceder porque tomaste demasiada agua o por falta de minerales, que suele ser la causa más probable. La moraleja es clara. Podemos medir en orina nuestra densidad y realmente entender lo que necesitamos hacer. En líneas generales, si tenemos una densidad baja de orina necesitamos más minerales y si tenemos una densidad alta necesitamos más agua. Y para que veas que el futuro es ahora, ya existen desarrolladores de bienes raíces que están empezando a tener todas estas cosas en consideración y a construir casas y departamentos que puedan tener esta información en cuenta de tu orina para ajustar las recomendaciones en casas inteligentes. Baños que miden directamente la densidad de tu orina por la mañana o durante el día y en base a eso te brindan una recomendación personalizada de alimentación e hidratación con la misma información que vos podrías medir en tiras reactivas, por ejemplo.
Obviamente esto es privativo y no es accesible para mí y probablemente para vos tampoco, pero probablemente en un par de décadas esta tecnología sea mucho más simple de implementar en muchas casas. ¿Y qué sucede con el agua que tenemos en nuestro cuerpo? No todos tenemos el mismo porcentaje de agua corporal. Cuando escuchás que tu cuerpo es 70% de agua, realmente es una aproximación y compañías relacionadas con el agua van a inflar ese porcentaje y otras van a reducirlo. Pero en términos reales, tu cuerpo puede rondar entre 50 a 75% de agua, por eso un 60-65 es un buen promedio. Pero realmente, ¿qué porcentaje de agua tenés en el cuerpo? Depende de muchas cosas como el periodo de la vida en el que estás. Un bebé tiene porcentajes de agua mayores y los tejidos más hidratados que una persona de 100 años, por ejemplo. A su vez, no toda el agua de nuestro cuerpo está distribuida por igual. Tenemos agua adentro de nuestras células y agua afuera de ellas. 2/3 del agua que tenés en tu cuerpo está adentro de las células, por eso la hidratación de tus células importa tanto para que esas células funcionen bien, incluidas neuronas o cualquier otra. Y el tercio restante está distribuido por muchos sitios, como por ejemplo tu sangre. En sangre vos tenés muchas cosas como glóbulos rojos, que le dan el color rojo obviamente, las plaquetas, tu sistema inmune y el plasma, que es más que nada agua. Y uno de los aspectos más sorprendentes de este líquido extracelular es cómo varía según nuestro nivel de salud y muchos factores más. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, nuestros vasos sanguíneos, nuestras arterias, se vuelven más permeables. Básicamente permiten el pasaje de cosas que antes no deberían pasar. Esto es intencional, tu cuerpo lo hace para permitir que el sistema inmune llegue a donde necesite, pero también hace que acumules más líquido en esos tejidos extracelulares, donde hay más inflamación. Y lo llamativo de esto es que cuando nos enfermamos, podemos ganar peso por esta razón, por esta acumulación de líquido, y cuando estamos mejorando ya en fase de convalecencia o un resfrío, por ejemplo, los últimos días podemos orinar más de lo normal para eliminar ese líquido que habíamos acumulado. La moraleja de esto es que tu cuerpo tiene muchos sistemas de regulación para determinar a dónde manda el líquido y qué cantidad de líquido acumula, por ende no controles tu peso de manera obsesiva cuando estás enfermo, porque vas a tener estas fluctuaciones que no se deben a grasa, ni a dietas, ni a nada de eso, sino a la acumulación de agua. Además, antes te mencioné que una de las variables que influía en cuánta agua tomar era el porcentaje de grasa y la masa muscular que tenías, que tenía que ver con tu contextura. Por eso te di el ejemplo de que alguien con el doble de tu peso no necesita el doble de cantidad de agua que vos. A más grasa tengo, menos agua proporcionalmente a mi peso necesito. Si yo me comparo con otra persona de exactamente mi mismo peso, y yo tengo 10% de grasa corporal y la otra persona tiene 40% de grasa corporal, no necesitamos la misma cantidad de agua. Y esto es importante porque si nos basamos por cualquier fórmula que esté dando vueltas, la que te mencioné al principio, o la que determina que deberías tomar 1 onza de agua por cada 2 libras de peso si usas sistema imperial, todas estas fórmulas están basadas en peso y no tienen en consideración los tejidos que tenemos, la grasa corporal, etc. La diferencia de estos dos escenarios de igual peso, en la que uno tiene 10% de grasa y el otro 40%, radica en que la grasa y el músculo son tejidos muy diferentes. Pensá en que la grasa y el agua no van de la mano, por eso tenemos nutrientes hidrosolubles, que son solubles en agua básicamente, y nutrientes liposolubles, que son solubles en grasa. De hecho, tenemos incluso sustancias en nuestro cuerpo que son hidrofóbicas, que no significa que le tienen miedo al agua, sino que, por ejemplo, no se exponen al agua y necesitan algo que las proteja para moverse en sangre, por ejemplo, algo que las envuelva. Para que tengas una idea de lo que tu cuerpo necesita justamente por esta razón de diferencia de consumo de agua, el tejido graso, las células que guardan nuestra grasa, que se llaman adipocitos, tienen aproximadamente un 10% de agua, mientras que las fibras musculares, por ejemplo, pueden ser hasta 75% de agua. Por eso alguien con más músculo necesita más agua, incluso si pesa lo mismo que otra persona y hace el mismo nivel de actividad física, simplemente porque su cuerpo está compuesto por más cantidad de agua. Y hay 1000 preguntas que podemos tener con respecto al agua que tomamos. Por ejemplo, si podemos tomar esta cantidad de agua que necesitamos por día en grandes cantidades de a pocas veces en el día. Y la respuesta es no. No es lo mismo para tu cuerpo ir tomando de a sorbos de manera constante que tomar 500 mililitros o 1 litro de golpe, por ejemplo. Esta es una pregunta muy razonable para todas las personas a las que les cuesta ser consistente con su consumo de líquidos. Muchas personas preferirían hacer esto, preferirían tomar de golpe el agua que necesitan para no tener que pensarlo. Y esto sucede porque la sed tiene una manera muy individual de afectarnos. Por eso hay personas que tardan más en percibir la sed y luego consumen grandes cantidades de agua junta, y personas a las que les es más fácil sentir la sed y van tomando de a sorbos. Pero ten en cuenta que tener sed significa a nivel teórico que ya estás deshidratado. La razón por la cual vos no podés tomar mucha agua de golpe es que la velocidad a la que tomás agua y la cantidad de agua que tomás a la vez afectan a tu nivel de hidratación real luego. ¿Por qué sucede esto?
Este fenómeno se da con la enorme mayoría de las sustancias en tu cuerpo, así que realmente aplica para todo, pero no siempre aplica por la misma razón. Por ejemplo, sabemos que tu cuerpo puede absorber una enorme cantidad de proteínas en la dieta, y si ves contenido, por ejemplo, de fisicoculturismo y te basás solamente en esta información, vas a pensar que puedes absorber toda la que consumas y utilizarla para lo que vos quieras. Pero si consumís 100 gramos de proteínas en una sola comida o en pocas comidas, una enorme cantidad de aminoácidos de los que incorporaste, que vas a poder efectivamente absorber, se van a oxidar para producir energía. Mientras más consumís y más rápido lo haces, menos de esa cantidad total de una sustancia se usa para el destino que vos querés darle. Comer esas proteínas en una sola comida hace que tu cuerpo no pueda utilizarlas como corresponde porque muchos procesos de tu cuerpo, y esto vale para todo, suceden a una velocidad limitada. En el caso del agua, esta velocidad limitada tiene que ver con el volumen de agua que entra por vez y con muchos factores más como el pH o la temperatura. A más agua entra junta, más se va a eliminar. Si tomo 1 litro de agua de golpe, voy a eliminar mucha más de ese agua consumida que si hubiera tomado de ese litro distribuido en 2 horas. Y esto sucede incluso si estás deshidratado. Una vez que entendimos que necesitamos hidratarnos, sabemos cuánta agua necesitamos y sabemos que tenemos que agregarle minerales y que no podemos tomar todo de golpe, lo que sigue realmente es entender qué agua tomar. No todas las aguas son iguales y el impacto del agua en nuestro cuerpo depende de muchos factores como el pH, la temperatura, qué más hay en el agua como minerales o electrolitos que tienen su propia carga eléctrica y qué residuos que no deberían ingresar a tu organismo existen en ese agua también, que no van a afectar a tu nivel de hidratación, pero sí van a afectar a tus hormonas, a tu salud en general y a problemas que vamos a ver más adelante. Con lo cual, si vamos a buscar la mejor agua posible, empecemos por entender cómo la concentración de sustancias en el agua afecta a tu salud. Cuando pensamos en agua, no es lo mismo tomar agua destilada, de la que le pondrías alrededor de tu auto, que tomar 1 litro de agua con 250 gramos de sal adentro. Ninguna de las dos son aguas que vos deberías tomar bajo ningún concepto. Las dos te van a dañar. Pero ¿por qué? ¿Y qué agua sí deberías usar para hidratarte? Todas las soluciones como el agua que tomamos pueden tener menos de los minerales y sustancias que queremos haciéndolas hipotónicas. Pueden tener la cantidad y concentración similares que buscamos en sangre de minerales y otras sustancias haciéndolas isotónicas, o pueden tener un exceso de sustancias haciéndolas hipertónicas. Si tomamos bebidas hipertónicas, lo que va a suceder es que nuestras células se van a deshidratar, van a perder agua para compensar a esta solución que llegó a mi cuerpo, este agua que llegó a mi cuerpo tan concentrada de sustancias. Obviamente no queremos eso porque necesitamos la hidratación a nivel celular. Queremos la hidratación de esos 2/3 de líquido que tenemos en el cuerpo adentro de nuestras células. Luego, si tomamos bebidas hipotónicas como el agua destilada, el agua va a ingresar de más a nuestras células, pero sin minerales, generando un daño por este déficit de minerales que trae. Esta es la razón por la cual no podemos tomar agua destilada ni podemos descongelar nieve cuando estamos en la montaña para beber. La falta de minerales terminaría deshidratándonos aún más. Por eso en el Aconcagua usábamos minerales para transformar ese agua de deshielo, que es hipotónica, en isotónica y aún así es fácil deshidratarte. Con lo cual lo que buscas para hidratarte siempre son bebidas isotónicas. Pero no todas las aguas son iguales y tenemos formas de agua muy extrañas como las ricas en hidrógeno, las aguas con menos deuterio o incluso las aguas ionizadas. Estas aguas no son para todo el mundo, pero sorprendentemente investigando sobre estas aguas para el video, me encontré con que existe evidencia con respecto a estas aguas. En primer lugar tenemos efectivamente al agua con menos deuterio. El deuterio es un isótopo del hidrógeno, una forma diferente de la misma molécula. El hidrógeno normal tiene un protón y un electrón simplemente, tiene esas dos cosas nada más. Mientras que el deuterio es mucho más parecido a como vos y yo estudiamos a los átomos en química en primaria originalmente. Tiene un protón, un neutrón y un electrón. Esta diferencia puede parecer menor, pero aparentemente trae cambios con respecto a tu salud. El agua que se extrae de mayor altura o elevación suele ser menor en deuterio y aparentemente la evidencia nos indica que hay ciertos beneficios en consumir agua con menos deuterio. Aumenta la sensibilidad a la insulina, te ayuda a regular mejor los niveles de glucosa básicamente en sangre y te va a terminar ayudando a controlar el peso por esa razón, y además sorprendentemente puede reducir el tamaño de tumores y causar la necrosis de células cancerígenas. Tómalo con pinzas porque falta más experimentación de todas maneras. Por otro lado, las aguas ricas en hidrógenos tienen menos evidencia, y los únicos estudios que encontré hacen referencia a una mejor capacidad cognitiva en ratones, con lo cual no puedo recomendártela, pero sé que se están haciendo más estudios porque se volvió más popular en los últimos años. Y en tercer lugar tenemos al agua ionizada, que se suele producir gracias a electrólisis, que tiene muchos más estudios y suele impactar en nuestra salud gracias a un aumento de pH que vamos a ver ahora en más detalle.
Si consumís contenido de salud frecuentemente, seguro hayas escuchado hablar del agua alcalina y de teóricos beneficios. Así que vamos a verlo en más detalle ahora para ver si vale la pena. Hace varios años solía ir a un programa de radio a hablar de salud de manera muy frecuente. El día anterior al que me tocaba a mí, se había promocionado en el programa una empresa de aparatos que alcalinizaban el agua y habían hecho una demostración en vivo. Al día siguiente, cuando yo llegué, todas las personas que habían tomado el agua alcalina tenían diarrea porque su sistema digestivo no podía manejar el cambio de pH y su flora bacteriana tampoco. Con lo cual, ¿por qué sucede esto? Y veamos los pros y los contras. El pH de tu cuerpo tiene su propia regulación. De hecho, estos sistemas de regulación son tan importantes que una alteración del pH pequeña por problemas respiratorios o metabólicos significaba pasar a un paciente a terapia intensiva cuando yo todavía trabajaba como clínico. Esto en líneas generales significa que no podemos modificar nuestro pH celular, ni que deberíamos tratar de cambiarlo con alimentación o con bebidas. El estómago es extremadamente ácido, de hecho el ácido clorhídrico tiene un pH de entre 1 y 2, brutalmente ácido, y el jugo gástrico ya mezclado con todo lo demás, igual ronda por un pH de entre 3 y 3,5. Y es necesario mantener este pH para una buena digestión de proteínas y para poder eliminar a todos esos microorganismos que entran con la comida y que nosotros no queremos que se desarrollen en el intestino luego. Si lo alcalinizamos con agua alcalina, arruinamos la función de estómago. El estómago necesita ese ácido, necesita ser extremadamente ácido y es la razón por la cual tenemos una capa de moco protegiendo a las células de nuestro estómago justamente de ese ácido. Lo necesitamos y tenemos mecanismos de defensa para que siga siendo así. Incluso si cambiásemos eso, arruinaríamos nuestra digestión de proteínas, razón por la cual te mencioné en el video del sistema digestivo que no tomes una limonada en las comidas ni nada que alcalinice. Esto vale aún más para el agua alcalina. Estas sustancias jamás tienen que mezclarse con la comida. E incluso alcalinizar el resto, el intestino delgado y el intestino grueso, que son más ligeramente ácidos, pueden tener un impacto negativo en qué tipo de bacterias se pueden desarrollar, con lo cual no tratemos de cambiar el pH ni de nuestro cuerpo ni de nuestro sistema digestivo tomando agua alcalina. El agua que bebemos debería estar en un pH de entre 7 y 8. No pasa nada si momentáneamente nos salimos de esos rangos porque algún agua tiene un pH de 6,6 o de 8,3, pero si alcalinizamos nuestro tracto digestivo, hacemos mucho más difícil el clima para que se desarrollen algunas bacterias beneficiosas, como el probiótico más conocido, que es el Lactobacillus acidophilus. Por algo se llama acidophilus. No puedo tomar un agua muy ácida porque va a ser difícil de absorber en el tracto digestivo y no puedo tomar un agua muy alcalina porque a pesar de que es más fácil de absorber, empeoro el desarrollo bacteriano y el funcionamiento de mi sistema digestivo. Y lo mismo sucede con la temperatura, por eso podemos sentir más en nuestro cuerpo el agua fría o el agua muy caliente que el agua a temperatura ambiente. De hecho, no te recomiendo el agua extremadamente fría ni extremadamente caliente. Caliente quizás es más raro para vos, pero es extremadamente común en Oriente. De hecho, en muchas partes de China hay dispenser de agua a 100 grados gratuitos en las calles, tanto para hacer té en sistemas portátiles como para tomar agua caliente. De todas maneras, no todo sobre el agua alcalina es malo o es irrelevante. Hay un área de nuestra salud donde las dietas más ricas en bicarbonato y las bebidas como el agua alcalina sí brillan, y es en frenar la resorción ósea. Básicamente, en mujeres con una dieta rica en calcio y sobre todo posmenopausia, el consumo de agua alcalina mostró elevar el pH de la orina porque justamente estas sustancias se filtran por orina para no cambiar el pH de sangre, con lo cual terminan alcalinizando la orina, pero este consumo de sustancias más alcalinas como el agua alcalina mostró reducir la velocidad a la cual esas mujeres perdían densidad ósea, reduciendo sobre todo una sustancia en sangre a la que llamamos hormona paratiroidea, que es una hormona que se produce en las glándulas paratiroides cercanas a la glándula tiroide, que no tienen absolutamente nada que ver, solamente están cerca, y esta hormona normalmente se encarga de sacar calcio de los huesos y llevarlo a sangre. Si reducimos los niveles de paratormona, reducimos la velocidad a la que esto sucede y esas mujeres pierden densidad ósea más lentamente y tardan más años en desarrollar osteoporosis. Con lo cual, si vas a usar agua alcalina, usala en esa situación y muy lejos de las comidas. Y no te olvides que para mejorar la densidad ósea también necesitas vitamina D, vitamina K y hacer ejercicio de pesas. Esto está muy bien con respecto a la hidratación, pero lamentablemente también tenemos sustancias que no deberían ingresar a nuestro organismo e ingresan a través del agua que tomamos. Si estás en el medio del Serengeti, deshidratado y cansado de correr, vas a querer tomar agua. Quizás encontrás un charco con agua, incluso ves animales que están tomando ese agua, pero te vas a preguntar si ese agua es lo suficientemente segura como para que vos la consumas. Independientemente de si tomamos ese agua o no, lo que demuestra este ejemplo es que no toda agua es igual. Incluso muerto de sed, hay aguas que no tomarías.
Acá no hablamos de cambios en el pH o en la temperatura del agua, sino del efecto que tiene en tu salud ese agua y las sustancias que contiene, los microorganismos, los parásitos, bacterias, químicos o metales pesados que pueda traer ese agua que yo estoy por consumir. Pero hay basura y contaminación en el agua que podemos ver y que es la más fácil de eliminar realmente, y contaminantes que no podemos ver. Hoy prácticamente todos nosotros accedemos a una calidad de agua que al menos macroscópicamente parece limpia. Y en su enorme mayoría ya tuvo algún tipo de tratamiento para eliminar los microorganismos que puedan desarrollarse. Con lo cual solamente nos tenemos que preocupar de lo demás. Si viste mi video de disruptores endocrinos, sabés que son sustancias, en su mayoría creadas por el hombre, que pueden alterar para mal nuestra salud. Tanto estas sustancias como los metales pesados pueden contaminar el agua que tomamos y llegar a ella de muchas maneras. En primer lugar, por la contaminación de napas de agua subterráneas, por la contaminación del agua por fábricas, por minería o por trabajo humano, la contaminación por la actividad agropecuaria, los feedlot y los desechos animales, pero una de las formas de contaminación menos tenida en cuenta en el agua que tenemos en nuestras propias redes es el tratamiento mismo que desinfecta el agua potable y que genera sustancias dañinas. Eliminar las sustancias perjudiciales, los microorganismos y mucho más tiene un precio. Ese precio es la generación de metabolitos de las sustancias que le agregamos al agua para desinfectarlas. Una vez que actuaron, se transforman en otras sustancias que son dañinas para nosotros. Y en el agua que llega a nuestras casas podemos encontrar de todo. Muchos disruptores endócrinos como el BPA, los ftalatos, los herbicidas como la atracina que te mencioné la otra vez, el etinilestradiol, que es ese estrógeno que usamos en anticonceptivos pero también usamos para la producción animal, y muchas sustancias más, algunos metales pesados y otros productos como los compuestos florados, por ejemplo. Si no los conoces porque no viste el video de disruptores endocrinos, la versión corta es que dañan a tu sistema endocrino, dañan a tus hormonas, a tu producción de testosterona y de muchas hormonas más, y pueden reducir tu fertilidad, generar problemas relacionados con altos niveles de estrógeno en el cuerpo y alterar el desarrollo de los bebés en embarazo. Pero además de estos disruptores endocrinos tenemos otras sustancias que son las que le agregamos a propósito al agua para desinfectarla. La reacción entre agentes que limpian el agua y la materia orgánica que hay en el agua forma estos metabolitos que llamamos DBP por sus siglas en inglés. Y a mayor temperatura tiene el agua, más se forman estos elementos. Por eso no puedo solucionarlo hirviendo el agua de la canilla. Y también por eso en climas más fríos es más fácil encontrar aguas más limpias. Y los agentes que forman estos DBPs, las sustancias que le agregamos al agua que terminan formando DBPs, son muy comunes. Estamos hablando de usar cloro, no estamos hablando de usar algo extraño o raro. Con lo cual vas a tener DBPs en el agua de red que llega a tu casa, en la piscina y en muchos lugares más. Y los DBPs más comunes son una familia llamada trialometanos, de la cual tenemos también adentro de esa familia el cloroformo. Pero lo más interesante de estas sustancias es que los organismos que las regulan determinaron que tu agua puede traer una cantidad de ellas a la que llama nivel máximo de contaminación. Ya está implícito en el nombre que es dañino y que no debería estar en primera instancia. ¿Qué hacen estas sustancias y por qué no las crees en tu agua? En primer lugar, oxidan. Generan algo llamado especies reactivas del oxígeno, por ejemplo, que van acelerando tu envejecimiento y obviamente arruinando el correcto funcionamiento de tus células. Pero en peces que están expuestos a un poco más de dosis que vos y yo, dan malformaciones y daños en el ADN. Y a su vez en humanos impiden la generación de esperma y la movilidad de los espermatozoides. En un estudio hecho en Canadá, la exposición a estos DBPs a través del agua estaba asociada con más alteraciones del embarazo, como defectos cardiovasculares, neurológicos y anomalías cromosómicas. Y estamos hablando de humanos. Con lo cual, no queremos a los DBPs, afortunadamente es fácil filtrarlos. Y luego tenemos a las sustancias fluoradas, básicamente moléculas que contienen flúor. Muchos químicos usados actualmente están en esa categoría y se acumulan en fuentes de agua. Hoy en muchos países el agua que consumís tiene unos en promedio 10 nanogramos por litro de estas sustancias y ni siquiera sabemos, porque no lo tenemos determinado, cuál es el valor límite, cuál es el valor al que podemos exponernos a largo plazo sin pagar consecuencia. Este límite saludable teórico de exposición todavía ni siquiera existe ni está determinado. ¿Qué hacen los compuestos fluorados, los que tienen flúor en el cuerpo? No te preocupes que no tienen nada que ver con la calcificación de la glándula pineal ni nada que hayas podido leer, simplemente disminuyen la fertilidad y la salud reproductiva. Básicamente disminuyen la capacidad de penetración de los espermatozoides para que puedan llegar al óvulo y entrar al óvulo correctamente, y también disminuye la cantidad total de espermatozoides por eyaculación. Sin preocuparte de más, que no deberías hacerlo nunca, la moraleja de esto es, hay sustancias que están en el agua que no deberían estar y que nos dañan.
tenemos básicamente dos opciones simples. O consumimos aguas que no tengan estas sustancias, lo cual implica comprar aguas y si vienen en plásticos muchas veces te puede afectar negativamente por el consumo de BPA, o agregamos un filtro al agua potable que llega a nuestro hogar que filtre todo esto, pero que tampoco es tan simple como ya vamos a ver porque hay distintas categorías. ¿Qué solución es más costo efectiva y conveniente para vos? Va a depender de tus recursos, del lugar de donde vivas, del tiempo que tengas y de mucho más. Pero pensá que en líneas generales, mientras peores problemas de salud yo tenga, más justifica cuidar mi salud a través de estas herramientas, sobre todo si tengo problemas relacionados a estos temas. A nivel de filtros para el agua de red tenemos una contra muy importante que es a mayor capacidad de filtrado más se eliminan estas sustancias perjudiciales que te mencioné antes, pero también más elimino minerales beneficiosos y electrolitos que necesitamos consumir. El mínimo absoluto en nivel de complejidad y tamaños en términos de filtrado son los productos como el LifeStraw, que realmente son filtros para emergencias y solo recuerdo haber usado en un viaje a Congo. Y se usan más que nada en África en lugares donde la gente no tiene acceso a agua de red. En segundo lugar tenemos a los filtros de carbón removibles. Si no quiero hacer nada más, este tipo de filtros suelen ser más que suficientes como para eliminar el exceso de cloro, el exceso de plomo, muchos de los compuestos fluorados, no necesariamente todos, y otras sustancias como el arsénico. Ya diste un paso enorme comparativamente con tomar agua corriente sin filtrar. Estos filtros en general tienen la contra de que tenés que llenar una jarra asociada a ese filtro o que tenés que esperar para tener la cantidad de agua que vos necesitas. Y escalando a un mucho mayor nivel de filtración tenemos después a la osmosis inversa, que es un sistema de filtrado básicamente mucho más intenso de varias etapas de filtración. Mientras más etapas de filtración agregamos, más cosas estamos pudiendo eliminar del agua correctamente, pero menos minerales van a llegar al agua de destino después. Este es un sistema de filtración muy utilizado por las empresas que venden aguas de napas subterráneas, las empresas que venden bebidas que necesitan el agua filtrada para fabricar esas bebidas, o incluso en personas que fabrican su propia cerveza artesanal. Pero podemos usar una versión reducida de este tipo de filtración en casa. En términos de filtrado, elimina más sustancias negativas que los sistemas de carbón, pero corremos más riesgo de perder los minerales beneficiosos y electrolitos. Por esa razón, si usás osmosis inversa, siempre tenés que agregarle una última etapa a la cual se le llama de remineralización o agregarle minerales vos por tu propia cuenta luego. Si no, vas a recibir como resultado de esa filtración un agua con menos cantidad de electrolitos de la que vos necesitas. Hacé lo que sea más simple para vos según tus intereses y posibilidades. Y una de las mejores maneras de optimizar nuestra hidratación tiene que ver con en qué momento del día consumimos agua. ¿Por qué importa el momento del día? Porque la cantidad de agua que yo necesito en mi momento ideal para absorber y filtrar agua no es la misma que en otro momento en donde yo puedo absorber y filtrar menos agua. Hay momentos ideales que tienen que ver con cómo funciona mi cuerpo. De la misma manera que me conviene hidratarme bien antes de hacer ejercicio y no después, me conviene tomar agua en el momento más ideal del día, y tanto como hay un momento ideal para comer en el día que hace a nuestro sistema digestivo realmente funcionar mejor, lo que por si las dudas es el almuerzo, también hay un momento ideal para tomar agua que permite que nuestra filtración a nivel renal funcione mejor. Realmente existe un horario del agua. Y es lógico, si existe un ciclo circadiano que regula nuestros horarios del cuerpo y que nos ayuda a entender cuál es el momento ideal para cada proceso, ¿por qué no ajustamos todo nuestro cuerpo en base a esto? ¿Por qué no trabajamos, comemos, tomamos y dormimos de acuerdo a estas cosas? Ajustar todas nuestras funciones a lo que deberíamos hacer si está dentro de nuestras posibilidades es lo que llamamos cronoterapia. Es a lo que ya aplicás, por ejemplo, si tomas un suplemento o un fármaco para dormir. Ya sabes que te conviene tomarlo antes de acostarte y no, por ejemplo, antes de salir a la ruta a manejar 4 horas. Y si bien nadie debería ver Netflix hasta las 3 de la mañana, el problema con darte un horario fijo para todo, incluido el consumo de agua o bebidas, es que nuestro reloj biológico depende de cientos de factores, de genética, de sexo, de edad, de temperatura. Por ejemplo, nuestro reloj biológico no es igual en invierno que en verano, y no es igual en tierras con inviernos más largos que en lugares más cálidos donde el invierno dura poco tiempo. E incluso depende de nuestra zona horaria y de nuestra exposición a la luz. Y de paso te cuento que si alguna vez te preguntaste si sos una alondra o una lechuza, no los animales, pero si sos una persona diurna o nocturna, en el sentido biológico de tu cuerpo, no en si tenés malos hábitos, existe una manera fehaciente de saberlo con algo llamado inicio de la secreción nocturna de melatonina. Y algo extraño, pero que te va a sonar lógico cuando lo escuches, es que elementos como los monocitos, que son parte de tu sistema inmunológico, o la piel, son esenciales para determinar tu horario, para determinar qué hora es en tu cuerpo. Sabemos que los ojos y las retinas reciben luz y son elementos claves, pero si lo piensas, alguien que no ve, que perdió los ojos, también tiene un ciclo circadiano, un reloj circadiano día-noche.
Y a medida que se popularicen y abaraten cada vez más, se van a usar más estos estudios metabolómicos para comprender nuestro reloj biológico y saber si en tu caso específico el horario ideal para entrenar para vos es a las 10 de la mañana o a las 3 de la tarde. Pero cómo afecta este ciclo circadiano a tus riñones y cómo hace, por ejemplo, que vos debas tomar agua a una hora específica y no a otra, y cómo evitar sobre todo levantarse por la noche a orinar, que interrumpe tu calidad de sueño. Bueno, pensarlo de la siguiente manera. Tus riñones no trabajan igual durante todo el día, porque el efecto que tengan en la cantidad de agua que filtran depende de hormonas como la aldosterona, por ejemplo, y obviamente del ritmo al que están trabajando tus riñones. ¿Y qué nos muestra la evidencia en cuanto al nivel de actividad o ritmo de estos riñones? Que existe un pico de actividad entre las 6 y 8 horas de habernos despertado, que esto dependiendo de tu horario de despertar suele coincidir con las 2 o 3 de la tarde, y progresivamente la actividad de filtración de tus riñones se reduce hasta llegar a un valle que suele coincidir con las 2 o 3 de la mañana. Este es el momento de menor actividad del riñón, donde menos sangre llega a riñones para filtrarse. ¿Qué significa esto para vos? Significa dos cosas centrales. Una, que tu riñón filtra más agua durante el día, especialmente durante la primera mitad del día, lo que significa que la mayoría del agua debería ser ingerida en ese tiempo. Ya vamos a ver cómo. Y dos, que la densidad de la orina no es constante a lo largo del día. Si hay momentos donde tu cuerpo filtra más agua, obviamente van a dar como resultado menor densidad de la orina y además vas a acumular más cantidad de orina en ese momento. Esto importa por el sodio que vos vas a perder en orina. El punto 1 nos dice que nos conviene tomar agua en las primeras horas del día, que si vamos a tomar 2, 3 o más litros de agua por día, no deberíamos distribuirlos de manera equitativa. Si vos querés tomar 3 litros diarios, no deberías distribuirlos hora por hora. Si querés tomar 3 litros en 16 horas, porque tomás desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, no deberías tomar un 16avo cada hora. Sino tomar una cantidad normal por la mañana, una gran cantidad al mediodía, una cantidad normal luego del almuerzo y luego progresivamente disminuir la cantidad de agua que tomás. Idealmente, para que tengas un parámetro, buscas que 2/3 de la ingesta de líquidos sucedan antes de esas 3 pm, antes de ese pico de actividad del riñón. Pensalo como hacer surf, querés adelantarte a esa ola, solamente que la ola acá es la actividad de filtración renal. Esto te asegura que tu riñón lo va a procesar mejor y por otro lado disminuye el riesgo de que vos te levantes a orinar durante la noche. Igual hay muchos más consejos que ahora vamos a ver. Y si sos un especialista o un nefrólogo, te cuento que estas fluctuaciones de la filtración del riñón a lo largo del día se ven midiendo el clearance de inulina y no el de creatinina. Acordate que la creatinina se secreta en túbulo proximal y eso la hace menos fiable. El punto 2 que te mencioné antes también importa. La densidad de la orina y el flujo no es constante a lo largo del día. Entender esto es importante por varias razones. En primer lugar, como filtré menos orina por la noche, la densidad de esa orina va a ser mayor, lo que llamamos osmolalidad. Osmolar se refiere a concentraciones en plasma y osmolal se refiere a concentraciones en 1 kilo de agua. Este aumento de la concentración de la orina porque tus riñones filtraron menos durante la noche es la razón por la que cuando tenés que hacerte un análisis de orina lo haces con la orina de la mañana. Tiene una mayor concentración de sustancias que la del resto del día. Esto también es importante porque en los momentos de menos filtración tenemos una orina más concentrada, pero menos flujo, menos volumen de orina eliminado y menor pérdida de sodio. Por ende, el sodio que consuma lo debería consumir en los momentos de más actividad renal, durante el día y no durante la noche, excepto en situaciones donde quiere evitar perder agua, como evitar levantarse a orinar, por ejemplo. Pero hay otras estrategias mejores, no te preocupes. Con lo cual, si le agregás sal al agua, agregásela durante el día y no a la noche o a la tarde. Porque si acumulamos sodio que no estamos filtrando en nuestro organismo, vamos a tener problemas que podemos evitar. La moraleja de este ritmo circadiano para el agua que consumís es: consumí la mayoría de agua durante el día, 2/3 antes de las 3 pm y luego anda disminuyendo el agua que consumís. Intentá no consumir agua luego de la cena sobre todo. Si necesitas consumir mucha agua con la comida, recordá que además es muy probable que no estés masticando tu comida lo suficiente. Te dejé ya en la descripción mi video de cómo reparar el sistema digestivo para que no necesites ni fármacos ni suplementos para repararlo, pero requiere un cambio de hábitos como por ejemplo más masticación. ¿Y cómo podemos adaptar estas reglas para otras situaciones? Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando nos levantamos a orinar frecuentemente y eso arruina nuestra calidad de sueño? ¿Y qué hacemos cuando nuestros hijos mojan la cama? Primero diferenciemos ambas situaciones para entender qué sucede y qué hacer en cada caso. La enuresis nocturna es básicamente mojar la cama, es orinar involuntariamente la cama y es algo extremadamente frecuente en niños pequeños por el control parasimpático y el control motor que va madurando más lentamente y sucede hasta en el 10% de los chicos más pequeños de edad escolar, pero también sucede en el 1% de los adultos. Con lo cual la enuresis nocturna es orinar involuntariamente en la cama. La poliuria nocturna es básicamente producir más orina durante la noche. Implica que cambiaste tu reloj biológico de tus riñones y estás produciendo una
una cantidad de orina normal por día, no fabricás más orina, pero mucha de esa orina se produce durante la noche y puede llevar a un niño a orinarse en la cama, pero también puede llevar a un adulto a tener nocturia y a levantarse a orinar. Con lo cual vamos a ver cómo resolver esta situación específicamente. Y tanto cuando un adulto se despierta para ir al baño como cuando un niño se orina en la cama, hay más producción de orina en la noche y hay más frecuencia de la relajación de los músculos del piso de la pelvis y del esfínter de la vejiga. Los niños con enuresis tienen un ritmo circadiano de filtración a nivel renal ausente. Su cuerpo básicamente no tiene regulado ese ritmo que te mencioné antes, donde filtramos más de día y menos de noche. Y lo mejor que podemos hacer en estos casos es entrenar al ritmo circadiano, al consumo de sodio y al consumo de agua, siguiendo los parámetros que te mencioné antes, consumiendo el agua y el sodio en mayor cantidad al mediodía y reduciendo progresivamente el consumo hasta el atardecer. Por otro lado, en adultos también podemos disminuir la nocturia y la interrupción del sueño si mejoramos el tono muscular del piso de la pelvis. De la misma manera que viste en mi video de cómo potenciar las erecciones del pene y del clítoris, entrenar la musculatura del piso pélvico te permite tener una resistencia muscular mayor, que implica que el estímulo para orinar tiene que ser todavía más fuerte para que vos te despiertes. Básicamente, a mejores erecciones, menos te vas a despertar para ir al baño. La regulación de las ganas de ir al baño dependen de, por un lado, nuestra ingesta de agua y cuánto se llenó la vejiga, y del fortalecimiento de los músculos que impiden que vayamos a orinar para que el estímulo no nos despierte ni perjudique el sueño. Y recordá que muchas veces ese estímulo no alcanza para que vos te levantes y vayas al baño, pero alcanza para perjudicar tu cantidad del sueño profundo y del sueño REM. Y uno de los datos más importantes para no levantarte al baño durante la noche tiene que ver con los factores que hacen más pequeño el tamaño de la vejiga. Porque si algo la comprime desde afuera, como puede suceder en el embarazo cuando el útero crece, o en la hiperplasia de próstata en el hombre, o incluso en fibromas uterinos de gran tamaño, son todas condiciones donde algo externo comprime a la vejiga y aumenta la presión interna de la vejiga, llevándote a orinar con más frecuencia. Acá no tiene nada que ver con el consumo de líquidos, sino con mejorar el problema que lo causa o con esperar a dar a luz en el embarazo, que no es un problema. ¿Y qué combinación o protocolo de cambios mostró mejorar tanto la enuresis como la nocturia? En primer lugar, regular la ingesta de líquidos, obvio, sobre todo en niños que no mastican lo suficiente el alimento y usan el agua para compensarlo, particularmente en la cena. En segundo lugar, evita beber líquidos 2 horas antes de acostarte, o beber una muy pequeña cantidad si necesitas tomar suplementos o fármacos para irte a dormir. Tené como idea que necesitarías tomar aproximadamente menos de 60 mililitros para no afectar a esto. Y en tercer lugar, evita acostarte a ver series o leer antes de dormir. No hagas estas actividades en la cama, hacelas si querés, pero fuera de la cama. Esto tiene que ver con la redistribución de líquidos en tu cuerpo. Y en cuarto, hace ejercicio moderado que contenga algo de contracción muscular, sobre todo de piernas. Esto sirve tanto si es aeróbico como si es musculación. Y sucede porque tanto el flujo sanguíneo de tus venas, lo que llamamos el retorno venoso de las venas hacia el corazón, como los linfáticos, que se llevan mucho del líquido extracelular, necesitan la contracción muscular para suceder, para poder moverse. Las arterias normalmente manejan mucha más presión por el bombeo de tu corazón, pero las venas y los linfáticos no, necesitan esa contracción muscular para ayudar al flujo. Si no te moves lo suficiente, todo lo que se estancó en nuestras piernas por gravedad empieza a recircular cuando nos acostamos a 180 grados. Ya no tiene que vencer una gravedad en ese momento. Esto implica un retorno de fluidos a circulación que lógicamente tu riñón aprovecha para filtrar. Básicamente es como si hubieses incorporado más líquido. Esto es algo que podemos sospechar que es nuestro problema si nos despertamos sin hinchazón de pies, pero a lo largo del día el edema en pies y piernas aumenta. Y parece una tontería, pero podemos acumular varios litros en piernas. El quinto paso de este protocolo tiene que ver con mantener la temperatura de la cama caliente. Esto va en contra de todo lo que sabemos sobre calidad de sueño. Acá no estamos pensando en lo ideal para dormir más o tener más calidad de sueño profundo, etc. Aunque si te gustaría ver una guía de sueño, suscríbete porque uno de los próximos videos va a ser una guía extensiva específicamente sobre calidad de sueño y cómo resolver el insomnio. Pero el frío suele mejorar la calidad de sueño, pero enfriar nuestro cuerpo achica los vasos sanguíneos, los hace más pequeños, y esta vasoconstricción que sucede en los vasos sanguíneos, especialmente los que están cerca de la piel, los que están en brazos, piernas o cabeza, y todo lo que es más periférico, implica que hay menos líquido distribuido por esos tejidos. De nuevo, esto significa que llevamos más líquido hacia abdomen y tórax y que el riñón va a filtrar más, dando como resultado más riesgo de enuresis en niños y más nocturia en adultos. Con lo cual, si tu prioridad no es la calidad del sueño, sino evitar levantarte a la noche a orinar, calentá tu cama para vasodilatar tu cuerpo y mantener distribuido en tejido periférico ese líquido.
Todo esto suele alcanzar en personas sin cuadros o enfermedades que justifiquen la nocturia. Pero si no alcanza, existe una sustancia llamada desmopresina, que es análoga a una sustancia que nosotros producimos en nuestro cuerpo llamada vasopresina, que reduce el orinado frecuente y la sed excesiva. Y se usa más que nada para diabetes insípida y para la enuresis nocturna en niños si es muy grave o en adultos, o si existen problemas mucho más graves que no vienen al caso y que tienen que ver con lesiones cerebrales. En la enorme mayoría de los casos, esta sustancia no es necesaria. Hacé todos los pasos que te nombré antes para mejorar el cuadro y va a ser más que suficiente. Ya sabes cuánta agua necesitas en general, qué variables influyen para vos en la cantidad de agua, como el ejercicio, la humedad, la temperatura a la que estás expuesto, etc. Ya sabes qué sustancias le podés agregar al agua. Acordate que siempre podés usar una pizca de sal cada litro de agua y podés variar entre la sal marina, por ejemplo, o sal rosada, y las sales ricas en potasio para no estar consumiendo un exceso de sodio. Y ya sabes cómo regular esa toma de agua a lo largo del día para aprovechar el ciclo circadiano que tiene tu riñón, y también sabes que necesitas algún tipo de filtrado o de eliminación de todas las sustancias dañinas que pueden llegar a nuestro cuerpo a través del agua que estamos consumiendo de red o agua corriente naturalmente. Mejora tu hidratación para evitar el envejecimiento prematuro y para obtener todos los beneficios que te mencioné. Y te recuerdo que videos de este largo y esta complejidad toman muchísimo tiempo de investigación, de preparación y de edición, con lo cual si te gustó este video, una manera gratuita de apoyarme es suscribirte al canal y ponerle me gusta.